Welcome to the Ag News channel. Today we have the latest news on Russia-Ukraine war. China ya está implicada. Seguimos experimentando acontecimientos extraordinarios. Estamos siendo testigos de una historia aquí todos juntos. China, conocida como la amiga de Putin, se reunió con Ucrania por primera vez desde que comenzó la guerra. China está ahora más cerca de Ucrania. Rusia está experimentando una escasez de munición pesada. Empecemos dando noticias sobre el campo de batalla. En la línea del frente se están produciendo acontecimientos muy críticos. La Rusia ocupante ha incrementado sus ataques en la región. Utilizando artillería y un gran número de lanzacohetes, las fuerzas rusas llevaron a cabo más de 300 ataques contra la ciudad de Bamut, en el este de Ucrania. Ante la posibilidad de una contraoperación de las tropas ucranianas, las fuerzas de Wagner arrasaron los edificios de Bamut para impedir que las tropas ucranianas los utilizaran como fortificaciones. Tendremos más información sobre esta historia al final de este boletín. Ahora vamos a traerles los principales acontecimientos con China. Antes, anunciaremos también la gigantesca sanción impuesta a Rusia. Todos los equilibrios cambian día a día. Los países que Putin reconoce como amigos están cambiando de lugar, Vladimir Putin se está quedando solo. Las sanciones aumentan. Mercedes se ha retirado completamente de Rusia. Les informaremos sobre la economía rusa y la reunión de China con Ucrania. Nuestra agenda vuelve a estar muy llena. Empecemos nuestro boletín. Rusia está sometida a sanciones muy duras desde que empezó la guerra. Rusia, que intentó invadir Ucrania, recibió la reacción del mundo entero. Estados Unidos, junto con los países europeos, impuso sanciones a Rusia. Se siguieron añadiendo nuevos gigantes al gran libro de sanciones que comenzó con Starbucks. Renault y Nissan se habían retirado recientemente por completo del mercado ruso. Las sanciones se impusieron en dimensiones que Vladimir Putin, que empezó la guerra, no podía predecir. A medida que se imponían las sanciones, las marcas que permanecían en Rusia seguían perdiendo dinero. Sus economías se deterioraron. Vladimir Putin incluso tuvo problemas con la munición para los ataques de los invasores. Según las noticias citadas por la agencia alemana de noticias, se anunció la venta de todos los activos del fabricante alemán de automóviles y gigante mundial Mercedes en Rusia a la empresa rusa Avtodom. El día en que Rusia lanzó sus ataques, Mercedes detuvo primero las exportaciones a Rusia en marzo y después puso fin a su producción en Rusia. En Rusia, grandes marcas como Renault y Nissan fueron transferidas previamente al gobierno ruso. El pueblo ruso reaccionó muy enérgicamente tras esta noticia. Los problemas causados por Vladimir Putin no terminaron. En el ámbito internacional, empezó a recibir quejas de todos los países de los que era amigo. Tras estas presiones económicas, Putin también dejó a su ejército en una situación difícil. Vladimir Putin, cuyas municiones disminuyeron considerablemente debido a los problemas monetarios, también perdió a China en sus manos. El encuentro entre Ucrania y China cayó como una bomba en la prensa mundial. Mientras la guerra entre Ucrania y Rusia continúa, los contactos diplomáticos avanzan a toda velocidad. El presidente chino, Xi Jinping, que se reunió por última vez con Vladimir Putin, llamó esta vez por teléfono a Ucrania. Inmediatamente después, el Kremlin hizo declaraciones al respecto. Con los sucesivos anuncios críticos en la prensa, parece estar surgiendo una nueva crisis. Por primera vez desde el comienzo de la guerra, China se implicó. Volodymyr Zelensky, que informó de la petición de reunión, anunció que los dos líderes mantuvieron un encuentro sobre la crisis rusa junto con las relaciones entre China y Ucrania. El presidente chino, Xi Jinping, que no quería que las relaciones entre China y Ucrania se vieran perturbadas, puso a Vladimir Putin en la situación opuesta al explicar que debe respetarse la integridad territorial de Ucrania. El presidente chino, que anunció al mundo entero que, haga lo que haga Rusia, cambie como cambie la situación internacional, Ucrania y China siempre cooperarán, ha creado un efecto de ducha fría.
Volodymyr Zelensky también hizo declaraciones paralelas con China, afirmando que quieren trabajar con China para garantizar la paz y la estabilidad en el mundo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky humilló a Putin, tras señalar que su país seguirá trabajando por el avance de las conversaciones de paz, el alto el fuego y la paz lo antes posible. 11 dijo que Pekín enviará a Ucrania un representante especial para comunicarse con todas las partes sobre la solución política. Tras estos acontecimientos se celebró una reunión en Moscú. La administración de Vladimir Putin, reunida en el Kremlin, debatió sobre sus relaciones con China. La llamada telefónica entre 11 y Zelensky tuvo un gran eco en Rusia. Xi Jinping, que hizo las declaraciones necesarias para poner fin a la ocupación en Ucrania, conmocionó a la administración Putin. La declaración de la administración rusa reunida en el Kremlin no se hizo esperar. El portavoz de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que harán lo necesario para poner fin a la ocupación en Ucrania. En un discurso sarcástico, el portavoz del Kremlin, Peskov, explicó que solo hay una condición para el fin de la guerra. Al anunciar que la guerra podría terminar si Rusia alcanza las fronteras que desea, Rusia volvió a hacer una declaración alejada de la paz. Tras los ataques invasores de Rusia, se produjo otro debate en el mundo. Cuando China y Rusia celebraron una reunión recientemente, allí se formuló una pregunta. Peskov respondió a la pregunta sobre la vuelta de Rusia a las fronteras de Ucrania en 1991. El portavoz del Kremlin y uno de los hombres más cercanos a Putin, Dmitry Peskov, anunció al mundo entero que no se había celebrado ninguna reunión sobre esta cuestión. Sigamos transmitiéndoles la última situación de la guerra. Desgraciadamente, llegaron declaraciones de las Fuerzas Armadas ucranianas. Se confirmó que la Rusia ocupante aumentó sus ataques. Ahora, se espera que el heroico ejército ucraniano continúe su resistencia, que será bastante difícil. Según las últimas noticias citadas por Reuters, las fuerzas ocupantes rusas, utilizando un gran número de misiles y bombas, llevaron a cabo 324 ataques en la región de Bakhmut, donde arde el fuego de la guerra. Pero las cosas no están tan mal. Aunque la Rusia ocupante lleva unos 10 meses intentando ocupar esta región, se ha enfrentado a una gran resistencia por parte del ejército ucraniano. Del lado ruso llegó una declaración cobarde. Yevgen Prigozhin, el fundador del grupo Wagner de Rusia, dijo que las tropas ucranianas están preparando una operación muy grande. Con su declaración, el ejército ucraniano prometió defender la ciudad de Bakhmut, una ciudad de 70.000 habitantes. Volodymyr Zelensky intentó infundir valor a los soldados ucranianos con sus prudentes declaraciones. Afirmando que sus soldados debían mantenerse firmes, Volodymyr Zelensky anunció que no temían los ataques de las tropas rusas. El ejército ucraniano, que ha intentado dar pasos lentos y firmes desde el comienzo de la guerra, ha suspendido esta vez la idea de la contraoperación. La idea de defender la ciudad de Bakhmut de forma mucho más sólida en lugar de arriesgarse lanzando una contraoperación se está debatiendo actualmente en el Estado Mayor ucraniano. Esperamos que Rusia se muestre más tímida ahora que China ha intervenido. De lo contrario, las cosas seguirán empeorando. Seguiremos informando desde el frente a medida que lleguen nuevas noticias. Please don't forget to like the video and subscribe our channel.